Bueno, comenzamos con la unidad 3. Lo que vamos a ver es matrices. Y si esto quieren verlo en el apunte, entre las páginas 40 y 43 está desarrollada toda esta teoría. Y bueno, comenzamos. Primero vamos a usar nuevamente muchas veces K para referirnos a los racionales o los reales o los complejos. Lo mismo que utilizamos en la unidad de polinomios. Y bueno, vamos a ver la definición. ¿Qué es una matriz? Una matriz M por N o de orden M por N, ¿sí? De las dos formas vamos a referirnos a una matriz. Es un cuadro de números con M filas y N columnas. El primer número nos indica las filas y el segundo las columnas. Bueno, entonces, si queremos expresar la matriz, habíamos dicho que tiene M filas, entonces podemos decir, bueno, este es un elemento de la primera fila, este es de la segunda fila, y así seguimos de la última fila. Y ahora entonces tendríamos que indicar los elementos de la segunda fila, columna. Claro, pero si usamos A1 nos serviría porque estaríamos diciendo que son las dos columnas iguales. Podríamos usar una B, pero el problema que tiene, o sea, B sub 1, que serían los elementos de la primera fila, A1, B1, C1, D1. El problema es que para indicar matrices muy grandes, esa notación no es práctica. Entonces lo que vamos a hacer es usar dos subíndices. El primer número indica la fila en la que estamos trabajando y el segundo número indica la columna donde estamos. Entonces, por ejemplo, este indica que estamos en la primera fila y este que estamos en la primera columna. Este es el primer elemento, o sea, el elemento de la primera fila y la primera columna. Y así seguimos. Por ejemplo, si queremos expresar el elemento de la primera fila, pero segunda columna, entonces vamos a usar 1, 2. El primero, este número nos indica que estamos en la fila 1 y el segundo que estamos en la columna 2. Y así seguimos. Por ejemplo, la última, esto es que estamos en la primera fila y el N que estamos en la última columna, en la columna N. Bueno, y así, si ahora pasamos a la segunda fila, entonces todos estos numeritos serían 2. 2, 1, quiere decir que estamos fila 2, columna 1. 2, 2, fila 2, columna 2. A sub 2N, fila 2, columna N. Y así seguimos con la tercera, la cuarta. La última sería fila M, porque habíamos dicho teníamos M filas. Fila M, columna 1. Fila M, columna 2. Bueno, fila M, columna N. Este cuadro de números, entonces, es una matriz. Es una matriz con M filas y N columnas. Bueno, tendríamos entonces esta matriz. Muchas veces las vamos a anotar con letras mayúsculas, en realidad las vamos a anotar con letras mayúsculas. Acá usamos A, podría haber sido B, C, M. Esta entonces es una matriz de orden M por N o una matriz M por N. Para referirnos a las columnas vamos a usar, bueno, C sub 1, la primera columna, C sub 2. Por ejemplo, acá marcamos una columna genérica, C sub J, es la formada por todos estos elementos. Sería C1J, C2J, CMJ. Lo mismo para las filas. La primera fila, la segunda fila. Acá marcamos una fila genérica, una fila I. ¿Sí? Sus elementos son estos. ¿Sí? El A1, AI1, AI2, ¿sí? Fila I, columna J, fila I, columna N. Y el elemento que está en la fila I, columna J, sería el AIJ, donde I es una fila cualquiera y J es una columna genérica cualquiera. Para anotar una matriz, bueno, podemos hacerlo en forma extendida, como lo tenemos acá, o si no, podemos hacerlo en una notación compacta,
donde indicamos que la matriz A, sus elementos genéricos son de la forma A y J, muchas veces vamos a escribirlo así, y si queremos indicar cuántas filas tiene, entonces lo vamos a anotar de esta forma, I se mueve entre 1 y M, y cuántas columnas, bueno, lo notamos de esta manera, J entre 1 y M. ¿Sí? Condicionamos el I y el J de esta forma. Si es una matriz que tiene la misma cantidad de filas que de columnas, entonces vamos a decir que es una matriz cuadrada. Cuadrada de orden n. No decimos cuadrada de orden n por n, directamente de orden n. Y se entiende que si es una matriz de orden n, es porque tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Si el n es igual a 1, entonces acá lo que tendríamos n igual a 1, o sea, nos quedaría solo una columna, entonces la vamos a llamar matriz columna. Y bueno, por supuesto su aspecto es solo una columna. Si el m es igual a 1, bueno, en este caso tendríamos solo una fila, es una matriz fila, y tiene por supuesto este aspecto. ¿Qué más? Si tenemos una matriz m por n, entonces la diagonal principal de A es la formada por estos elementos, A1, 1, A2, 2, AM, M. Esto sí, la matriz es cuadrada de orden m, pero si por ejemplo tiene más filas que columnas, entonces la diagonal principal estaría formada por estos elementos. Y si tiene más columnas que filas, bueno, entonces la diagonal principal estaría formada por estos elementos. Si tenemos dos matrices, bueno, forma genérica, A igual a sub ij, B igual a B sub ij, son dos matrices del mismo orden, las dos M por N. Entonces vamos a decir que las matrices son iguales, ¿sí? Son iguales elemento a elemento, ¿sí? O el correspondiente elemento de la matriz A coincide con el elemento correspondiente a la fila B. Perdón, a la matriz B. O sea, dicho rápido, dos matrices son iguales, sí, son exactamente los mismos cuadros. Supongamos que nos pidan que hallemos que en realidad tenemos que construir matrices que cumplan las siguientes condiciones. Por ejemplo, la primera, nos piden una matriz de orden 2, o sea que entonces tiene que tener dos filas y dos columnas. Y de forma tal que los elementos A y J sean iguales a 3 por J, donde J, recuerden, el primero nos indica la fila en la que estamos trabajando y el segundo la columna. Bueno, entonces queremos una matriz de orden 2, entonces en forma genérica sería así. Tiene dos filas y dos columnas. Ahora, ¿a qué sería igual este elemento, el que está en la fila 1, columna 1? Bueno, la columna, el J, es 1. Entonces tenemos que hacer 3 por 1, o sea que sería 3. En este caso es la fila 2, la fila 1, columna 2, y la 1, 2, este elemento que tenemos acá. En este caso la columna es 2, o sea J es 2, entonces sería 3 por 2, 6. Así que 6. Por ejemplo, ¿a qué es igual este elemento? Estamos en la fila 2, columna 1. Por lo tanto, como la columna es 1, el J es 1, sería 3. Y en este caso volvería a ser 6. Así que quedaría de esta forma. Supongamos ahora que nos piden que hallemos una matriz B de orden 3 por 2, o sea, 3 filas, 2 columnas, que cumpla las siguientes condiciones. Bueno, acá sería, si el I es más grande que J, entonces es 2. La diagonal principal está formada por ceros. Y si el I es mayor que J, o sea, los elementos que están por encima de la diagonal principal, son iguales a menos 1. A ver, entonces la construimos. Nuestra matriz B tiene que tener 3 filas y 2 columnas. Entonces tenemos que ir hallando cada uno de estos elementos. ¿A qué es igual el B1, 1? Bueno, es de la diagonal principal, habíamos dicho la diagonal principal, ceros, así que sería un 0. ¿A qué es igual este elemento? Está en la fila 1, columna 2, el B1, 2.
En este caso, I, que es 1, es menor que J, que es 2. Así que cuando I era menor que J, habíamos dicho que era menos 1. Entonces lo reemplazamos por menos 1. ¿A qué es igual el B2? 1. Bueno, en este caso 2, que I es más grande que J. Y en realidad en este elemento también y en este también serían el I mayor que J, tendríamos 2. Y en este caso, el B sub 2, 2, pertenece a la diagonal principal, así que sería 0. Por lo tanto, sería 2, 0 y todos 2. Bueno, seguimos entonces en el próximo video. Lo que vamos a hacer es dar nombres de algunas matrices especiales.